La oficina ya había acudido a Bright Falls. 1970, 76, 78... La última en 2010. No es sistemático, pero... en este pueblo se producen más sucesos del mundo alterado. Sabíamos que era solo cuestión de tiempo que se repitiera. Tras el suceso del mundo alterado en 2010, el FBC creó un centro de investigación, la Casa del Lago, para poder estudiar el umbral e intentar contener a la entidad. Pagado con tus impuestos. Cuando detectamos un pico de actividad paranormal en Cauldron Lake, antes de saber que estabas en el caso, la Casa del Lago fue mi primer destino. Con poco personal, esperaba que enviasen ayuda y quizá algo de información. Si yo hubiera sabido lo que nos esperaba. Así que seguí conduciendo. Agente Kieran Estevez, en respuesta a un suceso del mundo alterado cercano, debo hablar con los Marmont. Menuda bienvenida. Estableced un perímetro. Estamos al borde del umbral, así que mucha atención. Sí, señora. Agente Kieran Estevez, solicitando acceso. No tengo tiempo para esto. No debería llevar demasiado. Si ves algo, llámame por radio. El departamento de investigación dirigía la Casa del Lago. Aquí vemos las cosas de modo muy diferente. Su ciencia aquí se percibe como una vulneración de los protocolos de la oficina y de la decencia humana. Rollos entre departamentos. Eres del FBI, sabes cómo va. No lo sé. Pero quizá me haya dejado llevar por mi manía al centro de investigación. ¿Hola? Agente Kieran Estevez. Departamento de Investigaciones. ¿Nadie quiere vigilar a la persona armada entrando en un edificio gubernamental de acceso restringido? ¿No? Esto va derechito al informe. Hola, bienvenidos a otro emocionante día en la Casa del Lago. Como ya sabéis, soy el Dr. Jules Marmont. Y esta es mi mujer... Doctora Diana Marmont. Y juntos dirigimos la investigación de este centro. Gracias por ayudarnos a abrir nuevos caminos en nuestro estudio de Cauldron Lake. Así es, Jules. Pero no dejes que nuestro trabajo en la regulación del umbral y el acoplamiento dimensional te impida cumplir con los protocolos de seguridad. Tú lo has dicho, Diana. Aquí cuidamos del más mínimo detalle. Así que recordad siempre las 3 S's. Seguridad, salvaguarda y censura.
Eso es una C. ¡Una C! Buen chiste, Diana. ¡Una puta! Buen Una chiste, broma muy Jules. graciosa, Jules. Nos Nos vemos vemos allí abajo. abajo. Sí. Parece muy seguro. Esto es útil. Acceso denegado. Pues yo fuera no me quedo. Necesito una tarjeta autorizada. Acceso denegado. Oh, Acceso esta tarjeta denegado. no me vale. ¿Un experimento? Eso encaja. Está bloqueado. El doctor Marmon no está. ¿Aquí no hay nadie? Tendré que investigar abajo. Cambian las contraseñas, ¿eh?
Por aquí puedo bajar. Nada más entrar en el ascensor, enseguida me di cuenta de que algo no iba bien. Aquí, Estevez, pasa algo raro en la Casa del Lago. Que todos los agentes de las inmediaciones... Señora, ¿qué pasa? Agente Estevez, informe de situación. Brecha detectada en el nivel inferior 5. Se ruega buscar refugio de inmediato. Tenemos problemas en la Casa del Lago. Que todos los agentes acudan a ella ya. ¡Olvidad lo que he dicho! Joder. Un umbral había aparecido en la Casa del Lago. Ese era el problema de los Marmon. Nuestra misión era fuera. ¿Qué ha sido eso? Debo volver al ascensor. Vale. Lo primero, encender las luces. No es muy inteligente caminar a oscuras cerca de Cauldron Lake. Sin energía no sirve para una mierda. ¿Doctor Darling? ¿Dónde está el ascensor? Vale. Lo primero, encender las luces. No es muy inteligente caminar a oscuras cerca de Cauldron Lake. Un receptor de núcleos de energía. Si le acoplo uno, deberían encenderse las luces. No es un arma reglamentaria del FBC. No se abre desde aquí. La tarjeta de Jules puede ser útil.
Podían hacer estas cosas algo más ligeras. A mi modo de ver, solo había una salida. Identificar el origen del evento y controlarlo o destruirlo. La buena noticia, solo tenía que seguir bajando. La mala, el ascensor jugaba al escondite. Encenderé. Al menos está el ascensor. Si me comprendes, soy agente de la Oficina Federal de Control. Puedo ayudarte si no emprendes acciones hostiles o algo que pueda considerar como tal. La perorata esa nunca funciona. La pistola no sirve. No se abre desde aquí. Necesito una tarjeta superior. ¿Qué coño eran esas cosas? Respira, Kieran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nunca te acostumbras a las cosas que ves en este trabajo. Pero hay técnicas para ayudarte a seguir activa. Respira profundamente 6 veces y manos a la obra. Da con el origen y destruye el umbral. Error.
Espere, por favor. Espere, por favor. ¿Y ahora dónde está? Espere, por favor. ¿Qué es eso? Si me comprendes, soy agente de la Oficina Federal de Control. Puedo ayudarte si no emprendes acciones hostiles o algo que pueda considerar como tal contra mí. ¿Me entiendes? No me jodas. ¿Qué clase de ente eres tú? ¿Puedes hablar? Eso quiere decir que te grabaste en una persona o que conservas parte de la información de tu antiguo ser. Tal vez hayas sido humano. Me vale todo eso. Acabo de tener un encuentro desagradable con otros pintados. ¿Alguna relación? Cuadros tonos ¿Eso qué significa? pintura sin pincel, un autorretrato. ¡Tranquilízate! Fuego en los ojos, manos y hueso. Tienes que cesar las hostilidades ahora mismo. La mala noticia es que esta cosa está muy cabreada. La buena, que no pretendía matarme. Algo es algo. No se ven todos los días pinturas vivientes con mala baba en Cauldron Lake. Algo distinto estaba ocurriendo en la casa del lago. Y no podía dejar que se escapase. Éramos pocos en Bright Falls y parió la abuela. Nivel inferior 3. ...12 de septiembre de 2023. Nota sobre una página de un manuscrito de Alan Wake que encontré en los archivos. He comprobado los registros y la página no figura en el inventario. Creo que se manifestó dentro de la Casa del Lago. No archivaré esta página. Solo hará que Jules entre en pánico. La página está escrita en el estilo de Wake, así que no puedo asegurar si nos llaman monstruos de forma literal o figurada. Pero lo interesante es que la página indica que un cuadro consiguió vincular el umbral de Cauldron Lake con nuestra instalación. La escritura siempre ha sido la vía de investigación por antonomasia, pero nunca pensé que pudiera dictar por sí misma una forma de arte distinta como catalizador de nuestro éxito. No lo aceptaré. No permitiré que Jules avance a trompicones hacia el éxito. No tras los años de trabajo que he dedicado a la investigación. Esta mañana me han dicho que 2 escritores acaban de llegar a Bright Falls. Llegaré a la meta antes que Jules. Diana y Jules Marmon solían formar equipo. Estrellas emergentes de la oficina, ambos con talento a su manera.
Diana innovaba y Jules obtenía financiación de los burócratas. La cooperación llevó al respeto. Conexión. Y tras una década de duro trabajo, la pareja fue ascendida. Codirectores de investigación. Sus primeros años en la Casa del Lago fueron buenos, desafiantes, pero no insuperables. No para ellos. Poco a poco los pensamientos fueron tomando forma como gotas oscuras. ¿Por qué ella se lleva el mérito? ¿Por qué él se lleva mérito? Así se formó una grieta en la Casa del Lago. Los Marmon y su trabajo se volvieron arrogantes. La grieta se ensanchó y el agua se filtró. Rudolf Lane se apartó del lienzo. No reconocía la obra. ¿Lo había pintado él? Tenía la mente nublada, desenfocada. Sabía que los Marmon le echaban algo en la comida. Un hombre con bata blanca se acercó para conducir a Lane de vuelta a su celda. No se resistió. Estaba muy cansado. Se tumbó en la cama, pero el hedor de la celda no le dejaba dormir. Un hedor ácido. El aguarrás, la pintura, lo impregnaba todo. Años de pintura, 1000 cuadros, 1000 más por venir. Una carga pútrida que nunca logró limpiar. Un odio frío se cocía a fuego lento bajo la niebla que atoraba sus pensamientos. Odio a la pintura, odio a los pinceles, a los Marmon, a sí mismo. Había una grieta en la Casa del Lago. Los Marmon dejaron entrar el agua, pero no podía fluir. Quedó atrapada, estancada, se echó a perder. Aquí se controlaba la verdad. El arte no era arte, solo contenido para el experimento. Había una grieta en la Casa del Lago. Los Marmon dejaron entrar el agua, pero no podía fluir. Quedó atrapada, estancada, se echó a perder. Aquí se controlaba la verdad. El arte... ¿Máquinas de escribir? No, que no sé qué creo que es. Como ya sabrás, las máquinas de escribir no se llevan muy bien con Cauldron. Una sala repleta de ellas claqueteando. Problemas seguros. De marzo de 2018, notas sobre el Dr. Emil Hartman, fundador de la clínica de Cauldron Lake, donde manipulaba a los artistas para intentar controlar el poder de la sombra.
He revisado sus notas, que fueron confiscadas por la oficina tras su detención en 2010. En general, el trabajo de Hartman era una chapuza. Despreciaba el método científico, pero se atrevió a intentar algo que nosotros no. Nuestras máquinas de escritura procedimental son prometedoras, pero comprenderíamos mejor los efectos del umbral de Cauldron Lake, observando artistas en acción. Gracias a Hartman tenemos una lista de posibles candidatos. Ahora toca enviar al Dr. Darling una solicitud para que traiga algunos a la Casa del Lago y analizarlos. No entraré con esta tarjeta. Mi tarjeta no tiene autorización. No me jodas. Más potencia de fuego siempre es útil. De vuelta al inicio. Recurrencia espacial. Suele cumplir la ley del 3. Esta fórmula superpositiva. Constante desequilibrio, causa y efecto enredados sin salida. Puñetas, la sombra está aquí. Menos mal que me he traído una linterna.
Parte del personal se había corrompido. Las cosas empeoran. Tercer bucle. Debería ser el último. El autor hoy. Vuelvo siempre a esta página. El autor hoy. Es como si nos advirtiera. Pero ¿sobre qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Fenómeno de mutación controlable.
Otra vez tú. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Te ha hecho esto la gente de aquí? Los Marmont le ataron la mente. Aquí se estudian los escritos de Alan Wake. ¿Sabes algo de él? Los nombres no importan. 1000 más vendrán. Dicen que no hay buena relación sin una comunicación efectiva. Es algo a mejorar entre tú y yo. Has mencionado a los Marmont. ¿Ellos te han hecho esto? ¿Dónde están ahora? Miseria, odio. Dime dónde están. Un hombre con bata blanca. Joder. La ha tomado con los Marmont. ¿Qué es lo que han hecho? Acceso denegado. Un umbral es la conexión entre una realidad extraña y la nuestra. Todos tienen sus reglas, por extrañas que sean. Cuanto más bajaba, más caótico se volvía. Era evidente que se trataba de un umbral de Cauldron Lake, pero algo no iba bien. Menos bien de lo habitual, vamos. Nivel inferior 2. Confinamiento activado en todo el nivel. Mantengan la calma. Confinamiento activado en todo el nivel. Mantengan la calma. Más sombríos. Espero que el cristal sea grueso.
fin. Alguien que no es un cuadro. Hola. ¿Quién eres? Perdón, estoy ocupado. ¿Podemos dejarlo para luego? No, no podemos. Me llamo Kiran Estevez. Soy agente del gobierno. Identifícate. Soy Ed Booker, el guionista. Y estoy intentando concentrarme, así que podéis dejar de montar tanto escándalo. Me estáis cortando todo el rollo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué escribes? Desde que me secuestrasteis en el bosque, no he hecho más que trabajar en el manuscrito este que me disteis porque lo necesitabais para no sé qué experimento. Se me olvida la premisa. Pero, con el bloqueo que tenía, rellenar los huecos de esta historia me ha venido de perlas para soltarme. Copiar el estilo limita un poco, pero sigo teniendo margen para jugar. Como ejercicio creativo es la leche. ¿Dónde crees que estás ahora mismo? En un taller de escritura inmersiva. Pues mala noticia, no es un taller de escritura. Y la buena es que no es un taller de escritura. Ya. Es un edificio del gobierno para estudiar el poder de la creatividad. Eso tiene más sentido. Mira a tu alrededor. ¿Te parece esto un taller? Debes meterte en el personaje. Lo entiendo. Yo también formo parte del mundo del teatro. Y mira qué decorados, qué disfraces. Todo muy rollito ciencia ficción de los 70. Pero yo bajaría la intensidad de la actuación un 15 o 20%. Como consejo profesional. A ver, tanto si eres consciente de la situación como si no, tenemos un problema. Necesito que te quedes en tu celda hasta que lo resuelva. Ajá, vale. Oye, hace tiempo que nadie pasa con comida por aquí. Cuando tengas un momento podría ir a por algo. ¿Y puedo recuperar mi móvil? Quiero llamar a mi mujer. No sé dónde os ha encontrado Tammy, pero lo ha clavado con vosotros. Sois lo más. Sí, enseguida me encargo. Los monstruos sombríos representan el capitalismo, así que la linterna será el poder del artista. La creatividad iluminando el camino a través de las tinieblas de las corporaciones de mierda. Metáfora de la hostia. Esto está bueno. El estilo es algo tosco, pero me vale. Corto, conciso. Metáfora literal. A saber qué habrá pasado aquí. Jules Marmon miró el cuadro. No lo comprendió. Solo veía remolinos aleatorios de colores. Drogar a Lane lo hizo obediente, pero su trabajo era más abstracto. Jules necesitaba más arte para analizar, para probar. Ensayo y error. Estas explosiones abstractas de color complicaban los datos. Apretó con fuerza el abrecartas. El fragmento que necesitaba estaba dentro de Lane. Si Jules pudiera abrir al pintor en canal y sacarle el cuadro, lo haría. Las luces del techo parpadearon. Jules haría que Lane cooperara. No más drogas, menos zanahoria y más palo. Jules debía ir más rápido. Diana no podría con él. Solo eso importaba. Ya no puedo pintar. Sé que quieres que pinte, pero no puedo. No me queda nada. Rudolf, no. Te encanta pintar. ¿Y tienes tanto talento? Esto solo es el clásico bajón del artista.
No, yo lo odio. Ya no lo soporto más. ¿Cuándo puedo irme? Dijiste que me dejarías marchar. Ah, Rudolf, pero viniste voluntariamente, ¿recuerdas? Te estamos ayudando, como hizo el doctor Hartman. Quizá debas ver a nuestro médico. Puedo arreglarlo. No. No, eso es... Me encuentro mejor. Mucho mejor. Voy a pintar. Ah, me alegra mucho oírlo, Rudolf. Sabía que volverías a ser el de antes. Con la planta confinada no se abrirá. Una tarjeta de mayor acceso. Lo siento, pero la necesito. ¿Pero cuántos cuadros le hicieron pintar al hombre? Esto va mal. No.
Ay. Fin del confinamiento. Ya pueden reanudar su trabajo. Esteves, adelante. En el edificio. El nivel inferior 1. ¿Recibes? No, atrás. Esta zona es muy peligrosa. Putas radios. Están en la planta baja. Necesitarán ayuda. En Alan Wake y sus escritos. Tal vez se deba al sesgo de la memoria o a la cantidad de pruebas registradas que sesgan nuestra opinión, pero ¿y si la propia naturaleza de la escritura es una ventaja? El texto puede describir los acontecimientos con gran detalle. La historia proporciona a la sombra un plano, un mapa de lo que debe hacer realidad. Pero no todo el arte es así. La música, la escultura, la danza, la cocina. En este caso, un cuadro. Cuando el material original está abierto a la interpretación, ¿cómo decidirá la sombra interpretarlo? Creo que Diana encontrará la pregunta muy interesante. Lo más probable es que no tenga una respuesta. Por eso la quiero.
Los Marmont abusaban de la autoridad del FBC para convertir a inocentes en herramientas. Se creían intocables aquí, ocultos en medio del bosque. Pero los actos tienen consecuencias. Y yo soy las consecuencias. Nivel inferior 1. ¡Cabrón de mierda! No. Jules Marmont mató a todo mi equipo. Lo había poseído la sombra. Debería llevar esa arma. Muy científico, la verdad. ¿A quién se le ocurrió? Sombra. Viene aquí. Me trata como si fuera un ayudante. Amputando asistente a mí. Yo dirijo esto. Es mi centro. Mío. No puede venir por aquí una semana, dar unos discursos y volver a Nueva York. Al crétin prétentieux. El muy imbécil se cree una estrella del rock. Y se burló del nombre. Oh, la sombra. La sombra es genial. Es evocador. Es solo un niño de papá engreído. Y haré que todo el mundo lo vea. Haré que nadie recuerde ni siquiera su nombre. Tú sais imbécile, ¿eh? Me toman por un chupatintas. Creen que no tengo cerebro para este trabajo. Eh bien, ils verront. Ils verront. Me encargaré de eso que creen posible. Y lo haré pedazos. Mierda.
Por aquí puedo bajar al nivel inferior 5. Y esto me ayudará a librarme de otros problemas. Había una grieta en la casa del lago. Los Marmon habían dejado entrar el agua, pero no podía fluir. Quedó atrapada, estancada. Se echó a perder. Aquí se controlaba la verdad. El arte no era arte, solo contenido para el experimento. Esta superposición forzada rebotó sobre sí misma. Se comprimía, se recomponía, se reflejaba y se refractaba. Una leyenda urbana y un asesinato en desequilibrio, causa y efecto enredados sin salida. La lógica del sueño falló y el bucle de retroalimentación se duplicaba sin fin. Fuera de control, la presión seguía en aumento en busca de la liberación. Bingo. Con esta llave entraré al nivel inferior 5. Por fin funciona algo contra estos cabrones. La sombra había convertido a Jules Marmont en un ente paranormal hostil. Eso facilitaba las cosas. Nada de arrestos ni de papeleo. Un monstruo al que podía liquidar sin miramientos. Error. Espere, por favor. No, es el nivel 4. Espere, por favor. Espere, por favor. Los Marmont tenían a un pintor aquí. Rudolf Lane. Eres tú. La forma de un hombre. Creo que eres. O eras. Rudolf Lane. Es él, un autorretrato. ¡Que lo vean! Mira, a lo mejor puedo ayudarte. Pero necesito información, cooperación. ¡Sin pincel! ¡Solo él! Rudolf Lane moría. Tanto asesino como víctima.
Tonos rojos le corrían por las manos. ¿Era escarlata o cadmio? Muy intenso para ser granate. Decidió que los nombres no importaban. El color era puro, inspirador. Por primera vez en años quiso pintar un autorretrato para despedirse. No, para que recordaran, para que vieran lo que habían hecho. Golpeó la pared con las manos para recomponerse. Un punto de partida, sin pincel, solo él. Los trazos eran crudos, violentos. El dolor, la miseria y el odio que había soportado allí. El fuego en los ojos, las manos y los huesos adoptaron la forma de un hombre. Fue rápido, natural, como un ataque al corazón. Cayó al suelo desplomado, sonriendo ante la rabia que había dejado esparcida por la pared. Nivel inferior 4. Polvo de roca negra. Encontrar más no vendría nada mal. Diana estaba en su despacho. Una débil luz de escritorio mantenía a raya la oscuridad. Le gustaba el silencio de los archivos. Frunció el ceño ante unos gráficos cuando la sala se tiñó de rojo. Sonaron las alarmas. Brecha detectada. Entonces las paredes retumbaron. Un temblor en las entrañas del edificio. Las luces rojas se apagaron mientras una oleada de nada lo inundaba todo.
Diana se levantó, pero no había a dónde huir. La profundidad de la oscuridad la aterrorizó. Supo que era obra suya. De ella y Jules. Su ambición, su odio. La lámpara del escritorio parpadeó, justo antes de que todo se oscureciera. De septiembre de 2023. Notas sobre el concepto del artista torturado. Una imagen romántica del temperamento artístico sensible, sí. Pero puede que el tópico tenga algo de cierto. Es bien sabido que Rudolf Lane lleva años siendo infeliz aquí. Pero según los datos, la puntuación de la viabilidad de su arte tiende a aumentar con el tiempo. De no haber descuidado Jules sus exámenes psicológicos periódicos, habríamos cuantificado su estado emocional y creado un índice de angustia para compararlo con la puntuación del arte. Esto será un objetivo secundario de mi estudio sobre Edward Booker. Una vez fijadas las variables y establecida una lectura de control de su arte y estado mental, podremos inducir una emoción negativa. Comida y agua limitadas, quizá. O un espacio vital cada vez más reducido. Aunque así fue como Jules perdió a su sujeto. No se debe dejar ningún objeto punzante en la celda de Booker. La casa del lago estaba bajo el agua. Las ambiciones de los Marmon se habían hecho realidad. Jules había colgado el cuadro como un señuelo y capturó un océano. Las máquinas no lo contuvieron. El agua se precipitó y casi lo hace reventar. Sus éxitos y fracasos les habían conducido hasta aquí. El trabajo los había convertido en monstruos.
Pero la Casa del Lago aún era suya. Siempre lo sería. Sentían a un extraño que invadía sus laboratorios. Sé que estás aquí. Llamaron a la oscuridad. Buscaron, no permitirían que el intruso detuviera su avance. Este era su hogar, su amada tumba bajo las olas. Si él puede hacer eso, ¿qué me impide a mí ir al laboratorio de vinculación y, no sé, invertir los amplificadores, desalinear los No parece el estilo de... o las dos cosas? Es obra de otro En artista. principio es lo mismo. Ha reservado el laboratorio. No se quede un gran experimento mañana. No veo la información por ningún lado. El muy cabrón la oculta. Todos estos años robando el mérito de mis ideas, de mi trabajo, y ahora teme que lo plagien. Yo te vale de verdad, Jules. Y al parecer ha extraviado las páginas del manuscrito que necesito para mi trabajo. Las páginas que debo consultar van y desaparecen de repente. Está saboteando la investigación crítica de la oficina. En fin, si él puede hacer eso, ¿qué me impide a mí ir al laboratorio de vinculación y, no sé, invertir los amplificadores, desalinear los receptores o las dos cosas? En principio es lo mismo. Ha
reservado el laboratorio. No se quede un gran experimento mañana. Un cordel del No veo la información por ningún Una lado. lección rápida sobre cables de La interruptor. oculta. Si ves uno, tira de él 3 Todos veces. estos años robando el mérito de mis ideas, de mi trabajo, y ahora teme que lo plagien. Yo te vale de verdad. El motel Ocean View es un cruce dimensional. Las puertas del vestíbulo pueden llevar a cualquier parte. El caso es que esta vez no acabé en el vestíbulo, lo cual es muy raro. ¿Panóptico? Pero el panóptico está en el cuartel general. Soy Kiran Estevez, de la Oficina Federal de Control. Identifícate. Soy... Está tranquilo. ¿Quién eres? Hace mucho tiempo que no veo a nadie. Esto es un centro de aislamiento del FBC. ¿Por qué te retienen aquí? Estoy donde debo. Todos los que veo son pintados o paracriminales. Ahí hay una señal al panóptico. El único que hay está en Nueva York, en el cuartel general. Esta es la casa in memory. Creo que... ahí es ¿Dices donde que estoy. estás dentro de la casa inmemorial? ¿Hay alguien más vivo? Yo... no puedo. Qué pérdida de tiempo. Esto es importante. El cuartel general del FBC cerró hace 4 años. ¿Qué ocurrió allí exactamente? Nos atacaron. No, otra vez no, aún no, no. Quédate conmigo. Quédate conmigo. ¿Qué atacó la casa inmemorial? Tengo que saberlo. Algo está cambiando. Fuera. ¿Lo sientes? Lo oigo. ¿Qué te está pasando? No puedes quedarte, ¿no? Espera. Tengo que saber si... Dile a Jessie que lo intenté. En serio. Esa era de verdad la casa inmemorial. Ha reservado el laboratorio. No se quede un gran experimento mañana. No veo la información por Al ningún menos mi lado. voz vuelve a ser normal. El cabrón la oculta. Todos estos... ¡El color era puro! ¡El fuego que lo vea! ¡Joder! 1, 2, 3. Nivel inferior 5. Venga, hombre.
Los Marmot habían abierto la puerta del umbral de Cauldron Lake. Era forzado e inestable. Cancelar el experimento fue la única opción. Típico de los putos Marmont. ¿Dónde está? ¡Termitas quietas! ¡Evacuación! Como si no tuviera ya problemas.
haga esto. Tengo que cerrar este umbral antes de que se fracture. Esta vez estaba en el bosque a las afueras de Bright Falls. Vio como su equipo arrestaba a Alan Wake e Ilmo Koskela y los subía a todoterrenos negros. Cayó en la cuenta de que ese era el instante sobre el que Wake escribió en su visión. La historia se hacía real. Se quitó la idea de la cabeza. Había sido una buena forma de encontrar a Wake. Solo era eso. ¡Alan Wake! Cuando pasó el evento del umbral, yo estaba en Cauldron Lake. Pero por un instante, estaba en otro lugar. Vi a Alan Wake allí. Escribía que yo lo encontraba en Bright Falls, en el bosque. Era una pista. Llamé al resto de mi equipo para que vinieran conmigo. Ya sabes estos casos. Siempre resultan raros e inciertos. Pero este era especial. El protocolo dice que las entidades como los poseídos son monstruos. Los Marmont eran monstruos antes de caer en la sombra. A fin de cuentas, ¿qué diferencia hay?